La historia es de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, su vida, desafíos y legado. La historia de Jovenel Moïse es una narrativa que abarca desde su nacimiento en 1968 hasta su trágica muerte en 2021. Su vida está marcada por desafíos personales, políticos y económicos que lo llevaron a convertirse en el presidente de Haití en medio de una crisis política y social. Su legado, aunque controvertido, dejó una huella en la historia de Haití y en la percepción de su liderazgo. Juventud y formación. Jovenel Moïse nació el 26 de junio de 1968 en Trou du Nord, una localidad en el noreste de Haití. Criado en una familia campesina, Moïse creció en un entorno rural y experimentó de primera mano los desafíos de la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. A pesar de estos obstáculos, Moïse se esforzó en su educación y se graduó en ingeniería agrícola en la Universidad Estatal de Haití. ¿Emprendimiento y desafíos económicos? Después de completar sus estudios, Moïse se embarcó en el mundo empresarial. Fundó una empresa agrícola llamada Agritrans, que se centró en la producción y exportación de plátanos. Su enfoque en la agricultura sostenible y la creación de empleo lo convirtieron en una figura destacada en el sector empresarial haitiano. Sin embargo, enfrentó desafíos como la falta de infraestructura y el cambio climático, que afectaron la productividad y la estabilidad de su empresa. Ingreso a la política. La incursión de Moïse en la política se produjo en medio de una profunda crisis política y económica en Haití. En 2015, se postuló como candidato a la presidencia en un contexto de descontento generalizado con la administración anterior y un aumento en la corrupción y la inestabilidad. Prometió luchar contra la corrupción, mejorar la infraestructura y fortalecer la economía. Elecciones y presidencia. En noviembre de 2016, Moïse ganó las elecciones presidenciales en medio de acusaciones de irregularidades y baja participación. Su presidencia estuvo marcada por desafíos internos y externos, como la lucha contra la corrupción arraigada en las instituciones haitianas, la recuperación de desastres naturales como el huracán Matthew y la búsqueda de inversión extranjera para revitalizar la economía. Controversias y protestas. A medida que avanzaba su mandato, Moïse se encontró con crecientes críticas y protestas por su estilo de gobierno autoritario, acusaciones de corrupción y la falta de avances significativos en la mejora de la vida de los ciudadanos. La sociedad civil y la oposición política se manifestaron en contra de su presidencia, exigiendo su renuncia y una mayor transparencia en el gobierno. ¿Asesinato trágico? El 7 de julio de 2021, Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Su muerte dejó al país en un estado de mayor incertidumbre política y desorden. La investigación sobre su asesinato reveló conexiones con individuos internacionales y locales, y arrojó luz sobre las divisiones y rivalidades dentro de las esferas de poder haitianas. Legado y reflexión. El legado de Jovenel Moïse es complejo y polarizador. Aunque buscó abordar problemas importantes en Haití, su presidencia estuvo marcada por la falta de progreso significativo, la creciente desconfianza en el gobierno y la falta de unidad nacional. Su muerte dejó a Haití en una situación aún más frágil, con desafíos políticos, económicos y sociales que persisten hasta el día de hoy. La historia de Jovenel Moïse es un recordatorio de los desafíos únicos que enfrenta Haití como nación, desde la pobreza y la corrupción hasta la necesidad de liderazgo comprometido y una visión compartida para el futuro. Su vida y su presidencia resaltan la importancia de abordar estas cuestiones de manera sostenible y colaborativa para lograr un Haití más próspero y estable en el futuro. La muerte de Jovenel Moïse dejó un vacío en la política haitiana y condujo a una mayor agitación. Tras su asesinato, Ariel Henry asumió el cargo de primer ministro y buscó estabilizar el país y convocar a elecciones. Sin embargo, la situación política y social seguía siendo volátil, con disputas sobre la sucesión presidencial y un ambiente marcado por la violencia y la inseguridad. La historia de Jovenel Moïse también subraya la complejidad de la comunidad internacional en relación con Haití. Durante su mandato, hubo un enfoque en la asistencia humanitaria y el apoyo económico, pero también persistieron críticas sobre cómo se manejaban los fondos y la falta de rendición de cuentas. La presión externa para abordar la corrupción y la gobernanza eficiente se mantuvo constante, y la comunidad internacional continuó observando de cerca los desarrollos en el país. La trágica muerte de Moïse también dejó en evidencia la necesidad de reformas estructurales y una mayor participación ciudadana en la política haitiana. Las divisiones políticas y las luchas por el poder no han cesado, y la población sigue enfrentando desafíos en áreas como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Superar estas dificultades requiere un enfoque conjunto de los líderes políticos, la sociedad civil y la comunidad internacional. En resumen, la historia de Jovenel Moïse es un relato de desafíos personales, políticos y económicos que reflejan la complejidad de la situación en Haití.
Su vida, desde sus orígenes humildes hasta su papel como presidente, es un testimonio de las luchas y aspiraciones del pueblo haitiano en busca de un futuro mejor. Aunque su legado es controvertido y su presidencia enfrentó críticas, su historia sigue siendo una parte crucial del panorama político y social de Haití, recordándonos la importancia de la estabilidad, la transparencia y la unidad en la construcción de un futuro más próspero para el país. Sobre la vida, presidencia y legado de Jovenel Moïse. Presidencia y política. Moïse asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017 después de ganar las elecciones presidenciales de 2016 en una segunda vuelta. Su elección fue controvertida debido a acusaciones de fraude electoral y baja participación. Durante su presidencia, Moïse se centró en la promoción de la agricultura y la inversión en infraestructura para impulsar la economía haitiana. Lanzó el programa Caravane du Changement para mejorar la infraestructura en áreas rurales y promover el desarrollo sostenible. A pesar de sus esfuerzos, el mandato de Moïse estuvo marcado por una creciente polarización política y protestas frecuentes en contra de su gobierno. Sus críticos argumentaban que no había logrado abordar adecuadamente la corrupción sistémica y la falta de servicios básicos en el país. Crisis política y social. En los años previos a su asesinato, la presidencia de Moïse enfrentó una crisis política cada vez más aguda. Se produjeron luchas por el poder entre el presidente y el parlamento, lo que llevó a la falta de aprobación de un primer ministro y a la gobernación por decreto. La sociedad civil, los partidos de oposición y diversos sectores de la población manifestaron su descontento a través de protestas masivas, exigiendo la renuncia de Moïse y una mayor rendición de cuentas. ¿Asesinato y secuelas? Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia durante la madrugada del 7 de julio de 2021. Su muerte envió ondas de choque a nivel nacional e internacional, y desencadenó un periodo de incertidumbre en Haití. Tras su muerte, se formó un vacío de poder y se produjeron disputas sobre quién debería asumir el liderazgo del país. Ariel Henry, quien había sido designado primer ministro por Moïse antes de su muerte, asumió un papel más central en la gestión de la crisis. Legado y reflexiones. El legado de Jovenel Moïse es objeto de debate. Algunos lo ven como un líder que intentó abordar los desafíos de Haití en un contexto complicado, mientras que otros lo critican por su estilo de gobierno autoritario y la falta de progreso visible. Su presidencia resaltó la necesidad de reformas políticas y económicas más profundas en Haití, así como una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. La situación política y social en Haití después de su muerte sigue siendo inestable. La comunidad internacional ha estado observando de cerca los desarrollos y ha instado a la estabilidad, la reconciliación y la búsqueda de soluciones pacíficas. La vida y el legado de Jovenel Moïse son una mezcla de desafíos, ambiciones y controversias. Su historia refleja los profundos problemas que enfrenta Haití, así como la importancia de la gobernanza efectiva, la participación ciudadana y la colaboración internacional en la búsqueda de soluciones para un país en crisis. Investigación y justicia. Después del asesinato de Jovenel Moïse, se lanzó una investigación exhaustiva para descubrir quiénes estaban detrás del ataque y cuáles eran los motivos. La investigación reveló una trama compleja que involucraba a varias personas, incluidos individuos locales e internacionales. Algunos de los detenidos eran exmilitares y mercenarios, lo que agregó un elemento de intriga y especulación sobre posibles motivaciones y financiamiento detrás del ataque. ¿Impacto internacional? La muerte de Jovenel Moïse no solo tuvo implicaciones a nivel nacional, sino también en el escenario internacional. Varias naciones expresaron su preocupación por la situación en Haití y llamaron a la estabilidad, el respeto al Estado de Derecho y la celebración de elecciones transparentes. La comunidad internacional también ofreció asistencia en la investigación y apoyo para resolver la crisis política.